Hola, vamos a hablar de salud, por eso está con nosotros la doctora Ruiz Heredia, es la directora médica del Centro Médico de la doctora Escribano. Doctora, bienvenida. Hola, María José, ¿qué tal? ¿Dispuesta? Dispuesta. A mejorar nuestro estado vital. Vamos a hablar de un centro que ya ha cumplido 25 años tratando el dolor sin antiinflamatorios farmacológicos y cómo surgió, porque hoy en día, bueno, del dolor se ha hablado toda la vida y de cómo solucionarlo. El otro día escuchaba que hay 6 millones de personas en España que tienen dolor crónico. Caray. O sea, fíjate si se ha hablado siempre del dolor. Caray, lo que pasa es que sí, quizás la diferencia es cuando empezaron en el centro el apostar por técnicas naturales que hoy está como más extendido, pero hasta hace bien poco y a día de hoy muchas personas dicen, va, pues venga, antiinflamatorios, que son para tomarlo en circunstancias. En momentos muy concretos. Pues fue gracias a nuestra fundadora, la doctora Escribano, que pensó que no tenía por qué crear ningún efecto secundario el tratamiento de enfermedades crónicas como eran la artrosis, la osteoporosis, la fibromialgia. Ya en aquella época existía, aunque piensan que es una enfermedad nueva, pero ya existía desde el 92, está reconocida por la OMS. Entonces dijo, bueno, hay que buscar unos tratamientos que mejoren la calidad de vida de estos pacientes, que les quiten los dolores, pero que no les perjudiquemos, sobre todo a órganos tan importantes como son el estómago, el hígado, el riñón. Es que al final terminan con unas úlceras gástricas, con unos problemas hepáticos importantes y con problemas renales que pueden incluso poner en riesgo la vida. O sea, es importantísimo. Y fue la doctora Escribano la que diseñó estos equipos médicos de última generación en los que están basados nuestros tratamientos y la verdad que llevamos 25 años ayudando a estos pacientes. Pacientes que ahora van a visitar el centro en tercera y en alguna ocasión hasta cuarta generación. Claro, porque cuando han visto que sus madres o sus abuelas han llegado muy mal y ahora están fenomenal, dicen, bueno, en cuanto empiezan a notar ellos el más mínimo dolor, incluso las abuelas y las madres les dicen, no, tienes que venir a la clínica y tienes que empezar a cuidarte un poquito para que no te pase lo que me pasó a mí. O sea, yo sé que cuando he comentado alguna vez, bueno, pues en la radio o aquí en la tele, digo, tercera o cuarta generación, dicen, María José no ha hecho las cuentas bien, ¿no? Sí. No, claro, porque las primeras generaciones que fueron eran ya desesperadas de dolor y decían, bueno, vamos a probar esto nuevo que ha salido, ¿no? Que fíjese, ya 25 años de ello, pero hijos o hijas y nietos y nietas. Es que ahora se vive mucho, entonces tenemos pacientes que rondan los 100 años. Y claro, esos pacientes pueden tener ya hijas de 34, o sea, nietos de 34, 35. Y a partir de los 30 años. Y a partir de los 30 años hay que empezar a cuidarse. Por supuesto, de una manera especial. Doctora, ¿el ejercicio físico es necesario? El ejercicio físico es necesario. Yo estoy a favor del deporte, por supuesto, aunque siempre digo que el que mejor es la natación, porque ahí no lesionamos cartílagos, pero yo entiendo que a los jóvenes y a los menos jóvenes hay deportes que les gustan mucho, como el tenis, pero son deportes de impacto. Lo que hay que hacer es una condroprotección, es decir, hay que proteger esos cartílagos para que no se lesionen con este tipo de deportes. Bien, porque bueno, nuestro cuerpo está constituido por muchísimas cosas, pero tenemos los huesos y los huesos entre sí tienen unas almohadillas. Claro, que es el cartílago. Esos están en todas las articulaciones. Cuando se hace un deporte de impacto, las superficies óseas presionan mucho el cartílago y hacen que aumente la fibrosis, que al fin y al cabo es la artrosis. O sea, por ejemplo, correr. Correr es un deporte de impacto, porque estás lesionando sobre todo cartílagos como son los de la rodilla y los de la cadera. También las lumbares son 3 articulaciones que van siempre muy unidas. Bueno, y deportes, entonces, claro, como baloncesto, balonmano. Igual. Son deportes de impacto. Por eso te digo, yo recomiendo a todo el mundo la natación, pero entiendo que el resto de los deportes les gustan igual que nos han gustado a todos. Por supuesto que sí. Hablamos de un centro que trata, estamos viendo la piscinita, sí relaja, ¿no? A veces es que depende de la época del año, igual en invierno da un poco de pereza, pero también habría que hacerlo, ¿no? Sí. Además hay piscinas climatizadas que están estupendamente con el agua calentita y va fenomenal.
¿Y en una piragüita de esas se veía la doctora o no? No, es No, que es un deporte como demasiado individualizado. ¿Le gusta estar más arropada? Sí, un poco más. Está bien. También, bueno, hay pues, gimnasia de mantenimiento que se hace muchas veces. Estamos hablando, pensando quizá en personas mayores, pero, por ejemplo, la fibromialgia, cada vez se presentan casos en personas más jóvenes. Sí, hay dos procesos, sobre todo, que cada vez se da en gente más joven, y es la fibromialgia y la artritis reumatoide. También es una enfermedad que puede empezar incluso en niños. Entonces, es algo que es importante, desgraciadamente. Y la fibromialgia, por supuesto, cada vez se ve en gente mucho más joven. Nos ha comentado la artritis reumatoides, la fibromialgia, la artrosis también, son enfermedades que van parejas a mucho dolor. ¿Cómo se atenúa ese dolor? ¿Cómo se frena el dolor? El dolor, en los tratamientos nuestros, están basados en los equipos de la doctora Escribano, y empezamos por unas sesiones de láser y de magnetoterapia. El láser es el antiinflamatorio natural por excelencia. Sí. No tiene ningún efecto secundario porque, como sus siglas dicen, es luz amplificada y está dentro del espectro lumínico, con lo cual no tiene ningún efecto secundario. Es antiinflamatorio y es analgésico. Ahí empezaríamos el tratamiento y después pasamos a una fase de nutrición para reforzar esos cartílagos, para reforzar el hueso en el caso de la osteoporosis, y por supuesto en la fibromialgia daríamos también otro tipo de productos para reforzar las células musculares. Vivimos en una sociedad en que hay mucho de todo. Sí. Y pongo un ejemplo, que es el de las patatas fritas, ¿no? Que dónde están esas patatas fritas, en algunos sitios quedan, ¿no? Esas de churrería tan ricas que ahora las hay con sabores a de todo. Entonces, claro, se habla de láser, se habla de magnetoterapia, y dice, sí, eso lo tengo yo, tengo un aparatito de estos de bolsillo. No tiene nada que ver. Estamos hablando de... Sí, yo siempre que hablo de láser ya se me olvida recalcarlo, pero es cierto, hablo de los equipos que tenemos en la clínica. Son únicos, son prototipos y desde luego no tienen nada que ver con el resto de los láseres que me van contando por ahí, y los aparatitos de magnetoterapia, que ahora te los venden, te los llevas a casa y francamente no hacen demasiado. Como por ejemplo los densitómetros que tienen todos estos colores, estos números, ¿qué es lo que nos miden? Nosotros somos pioneros en la densitometría, de hecho empezamos a hacerlo en los años 90, y lo que medimos es... Ahí están comparando, ¿no? Por ejemplo, estaban comparando claro, las fichas. No, estaban viendo las dos tomas de la densitometría. La densitometría se hace en dos huesos, en el hueso trabecular, que es el hueso cortito, por eso se cogen las lumbares como referencia, en el hueso cortical, que es el hueso largo, y por eso se toma la cadera como referencia. Por ejemplo, hay pacientes que me dicen... qué idea, que yo pensaba que era un antes y un después. No, eso también se hace de un año a otro, pero esto son las dos tomas, en trabecular y en cortical. Hay veces que hay osteoporosis en los dos tipos de huesos, hay otras veces que solamente hay osteoporosis en un tipo de hueso. Eso es lo que hay que controlar. Esos son los parámetros, eso sería el trocánter, y esa sería la columna lumbar. ¿Ves? Esta es la gráfica donde nos dice el grado de osteoporosis, la edad, y luego el parámetro fundamental es la T-score. Eso es lo que más nos guiamos. La OMS ya dijo que a partir de menos 2,5 es una osteoporosis instaurada con riesgo de fractura, y que a partir de menos 1,5 es una osteopenia que hay que tratar y prevenir para que no llegue a osteoporosis. Osteoporosis es, por ejemplo, cuando oímos algunos casos de personas que dicen me he caído y se me ha roto la cadera. No. La inmensa mayoría de las veces se le rompe la cadera y por eso se caen. Desgraciadamente hay muchas veces que la osteoporosis se diagnostica ya con esa primera fractura. A eso es a lo que no debemos llegar. Es que tenemos que prevenir. Los huesos se vuelven frágiles, como claro, de papel. Se vuelven, al no tener el porcentaje de calcio necesario, se vuelven frágiles y se fracturan con mucha facilidad, sin necesidad de caerse. ¿Y cómo se le aporta calcio o los nutrientes que necesiten en el centro? A ver, el problema fundamental es que el calcio a partir de unas edades no se absorbe. Entonces, por eso nosotros damos las sesiones para que sea capaz el hueso de captar el calcio necesario.
Y luego en la segunda fase, que sería la de nutrición, lo que hacemos es dar productos naturales, es fitoterapia, de tal forma que no tengamos ningún efecto secundario, porque el calcio también puede producir depósitos renales, claro, y depósitos arteriales. Entonces hay que utilizar un tipo de calcio natural para que no produzca estos efectos secundarios, claro, y se capte. Claro, entonces, según estoy entendiendo, porque si no, encima de no ayudarnos... Perjudica, efectivamente. Pero por eso, porque pueden formar unas litiasis renales por los depósitos de calcio, y si se nos depositan a nivel de arterias o venas pueden dar problemas muy serios. Así que esa obsesión que en general tenemos muchísimo las mujeres de venga, necesitamos calcio, 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 quieran ir al centro médico de la doctora Escribano o no, que se aseguren. Con moderación y sabiendo lo que hacen. Bueno, pues nos vamos hasta la redacción del programa y está Teresa Sánchez Letona. Recogen información sobre lo que estamos hablando, también llamadas y preguntas de nuestros espectadores. La artritis reumatoide es un problema que afecta a gran parte de la sociedad y que les condicionan en su día a día. Son personas que tienen que tomar muchas pastillas y muchos calmantes para que les dejen de doler las articulaciones. Por ese motivo, doctora, nos llaman preguntando si usted puede ofrecerles alguna solución que pueda aliviar su problema y así recuperar el ritmo de vida que tenían anteriormente. Son casos de personas realmente desesperadas. Sí, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, efectivamente conlleva un tratamiento farmacológico muy fuerte y por supuesto que en el centro conseguimos que les disminuyan esos dolores, que les disminuya esa inflamación y sobre todo proteger ese cartílago. Soy un poquito pesada, pero es que la protección del cartílago es fundamental. Pesada no, insistente si acaso. Insistente es fundamental, sobre todo en estos casos, porque estos procesos tan inflamatorios conllevan una degeneración del cartílago y al final se asocia artritis y artrosis, con lo cual ya los pobres no pueden parar de dolores. ¿La artritis reumatoide es hereditaria? No, la artritis no, es una enfermedad autoinmune. Sí que es cierto que hay familias que son más propensas a este tipo de enfermedades, pero no es hereditaria. El teléfono de información del Centro Médico de la doctora Escribano es el 91 431 24 14. La primera consulta es informativa y gratuita, no por teléfono, hay que acudir al centro. Muchas personas dicen, no, pero dígame, no. Son serios, la doctora les va a atender, si tienen pruebas las aportan, si no les van a decir las que necesitan, las pueden hacer también en el mismo centro y después le van a dar un diagnóstico y ya ustedes, si quieren seguir el tratamiento, lo pueden hacer. Está en Madrid, en la calle Goya 25, reciben pacientes de toda España y también de fuera de nuestras fronteras. Una de las visitas, aunque ella en realidad es, yo creo que más española que mexicana ya, es Jacqueline de la Vega, pero quien sí acude frecuentemente y viene desde México específicamente, claro, para ver a su hija, por supuesto, pero para acudir al centro también es la mamá de Jacqueline de la Vega, ya nos lo cuenta. Mi madre es un referente para mí, un referente en todo, en la vida, y es que sin ella no, ese es mi faro, ¿sabes? Mi guía, y yo lo que he aprendido de ella es primero, a no juzgar, y segundo, a alimentarme bien. Hubo un tiempo que no la escuchaba, por supuesto, como todas las hijas, y entonces yo creo que el hacer dietas, esas dietas, pero horribles que nos ponen y que todo el mundo recomienda, que esto, la dieta del tal, del cual, del pirulí, del sus, del tal, del cual, yo creo que está bien, la tienes que hacer si tienes, pero solamente una vez, que no sea tu manera de vivir. Tu manera de vivir tiene que ser sana. Y entonces, desde que hemos conocido la clínica de la doctora Escribano, creo que para mi madre le ha cambiado la vida. Le cambió la vida en el sentido de que fuera dolor. Mi madre era una persona que vivía con dolor y realmente no se puede vivir con dolor. O sea, mi madre cambió totalmente cuando en un momento determinado de nuestra vida nos cruzamos. Yo estaba trabajando en Telemadrid y nos cruzamos con la doctora Escribano y llegó un punto en que yo le dije, mamá, no puedes seguir con el dolor, vamos a esta clínica y vamos a ver qué pasa. Y desde ese momento recuperó masa ósea, se le quitaron los dolores y cambió totalmente su vida, porque ella siempre, yo creo que soy muy parecida a ella, somos muy alegres, somos muy vitales, y el que tengas un dolor, eso te marca mucho y evita que tú hagas una vida normal. Y ahora ambas estamos yendo
a la clínica de la doctora Escribano y de verdad yo estoy muy contenta, muy agradecida. Muy agradecida porque a alguien que te quite un dolor, te puedo decir que es que le das la vida. O sea, yo a todas ellas que están ahí, que te atienden con una amabilidad y un cariño, ¿sabes? Es ya parte de nuestra familia. Pero es anual, solamente vamos, o sea, yo vengo anual, estamos ahí unos días, ¿sabes? 2 semanas, haciéndote el tratamiento, que realmente es ir, descansar, ponerte el láser, ¿sabes? Que te ponen la magnetoterapia y te desinflaman. Y al desinflamarte, sin tener que tomarte las pastillas, te quita el dolor. Y esto es muy importante para nosotros. En nuestra vida, fíjate que es una de las pocas cosas que yo hago con gusto, es hacer esto que me están preguntando, es hablar de esto porque a mi madre y a mí nos ha cambiado la vida. ¿Qué más se puede añadir? Además, en primer lugar, siempre habla de su madre, Sí. Lógicamente, porque el cariño es una señora estupenda. Sí. Una señora estupenda. Es encantadora. Comenzaba hablando, Jacqueline, de dietas. Es cierto. Mira que yo siempre lucho contra la obesidad, pero también lucho mucho contra las dietas drásticas, sobre todo porque al final terminan siendo una montaña rusa, es decir, hacen una dieta de estas rapidísimas, drásticas, no comen nada, bajan 20 kilos y luego recuperan 30 en cuanto salen de esa dieta. Creo que en la alimentación, como en todo, hay que buscar una forma de hacer, es quizás un poquito de dieta, pero de forma adecuada. Yo tenía una paciente que me decía, yo después de perder kilos, los kilos que le sobraban, decidí que hacía dieta de lunes a viernes y el sábado y el domingo me salía. Pues eso, un poquito de moderación. No es necesario el salirte todos los días porque puedes llevar una alimentación sana. Y es la única forma que tenemos también de conservar esos cartílagos en buenas condiciones. No les podemos sobrecargar. Si están acostumbrados para 60 kilos, no les podemos poner 80 porque van a sufrir mucho. Claro, sería como la estructura de un edificio, Efectivamente. ¿no? Que Exactamente cuando igual. está preparado para aguantar un determinado peso no y se les hace puedes alguna poner alteración. más. Pues esto es igual. Comentaba también Jacqueline, dice, claro, se desinflama y entonces pues el dolor baja. Cede, es lógico. El láser es el antiinflamatorio natural por excelencia y al bajar la inflamación, lógicamente, no se crea esa tensión en la articulación y deja de doler. Un tratamiento que se hace en el centro y que luego se complementa en casa. Sí, con los nutrientes ya sería la fase nutricional, nutrientes dependiendo de cada paciente, también es un tratamiento totalmente individualizado y dependiendo si es para artrosis, para fibromialgia o para osteoporosis, cada enfermedad y cada enfermo requiere un tratamiento diferente. Centro Médico de la doctora Escribano, tratamiento del dolor. Comentaba Jacqueline de la Vega, con dolor no se puede vivir. Esto lo he dicho muchas veces a la doctora y ella añade, ni se debe. Existiendo un Centro Médico de la doctora Escribano, la primera consulta es informativa y gratuita, llamando al 91 431 24 14, 91 431 24 14. Vamos nuevamente a la redacción. Sí. Pues vamos para allá. Está Irene de Frutos, nuestra compañera reportera, que pues nos comenta qué dicen nuestros espectadores. Irene, adelante. Siempre hablamos de artrosis y de artritis y nos damos cuenta por las llamadas que recibimos y los correos electrónicos que nuestros espectadores no tienen del todo claro qué es cada cosa. Además, hemos recibido el correo electrónico de Paz, de 35 años, que nos cuenta lo siguiente. Mi médico de cabecera me ha diagnosticado artrosis. No me ha mandado nada, ni siquiera me ha dado cita para un traumatólogo. Me dijo que hiciera muchos estiramientos, pero tampoco me dio la tabla de ejercicios. ¿Qué es lo que debo hacer? Caray. Es muy frecuente. No sé si le saludó, pero vamos. Es el aguantoformo, es decir, tienes artrosis y total, esto no aguantas. tiene remedio, Y no te se puede aguantas hacer nada. y no se puede hacer nada. Bueno, la primera pregunta era la diferencia que había entre artritis y artrosis. La artritis es una enfermedad autoinmune, cursa con muchísimo dolor y es muy inflamatoria, es decir, se forman nódulos, se forma una inflamación, incluso se queda muy enrojecidas las articulaciones. ¿Qué quiere decir que sea autoinmune, doctora? Que crea anticuerpos contra el propio organismo.
Por eso nos aparecen todo este tipo de lesiones y además cursa con otros, no solamente con los problemas articulares, sino que puede cursar con otro tipo de síntomas a nivel general. La artrosis es una degeneración del cartílago. Sí. La artrosis la vamos a tener todos, es un desgaste, es una fibrosis y con los años cada vez se van a ir desgastando más los cartílagos y la vamos a tener. La artritis no, es muy distinta, la clínica es muy diferente, hay que hacer analíticas porque la artritis reumatoide se manifiesta a nivel de análisis de sangre y hay que hacer unas pruebas reumáticas muy específicas para ver el diagnóstico. Y esta consulta que nos hacía Irene sobre una persona que no le han dicho que haga ejercicio, pero no dan una tabla. A ver, la artrosis, lo primero, tiene tratamiento. No solamente es dar unos calmantes para quitar el dolor, sino que hay que hacer un tratamiento para controlar esos cartílagos, para protegerlos y para mejorar esa fibrosis. Es decir, hay que hacer una nutrición a nivel de cartílagos. Lo de los ejercicios, que vayan a nadar, que no estén ni con tablas de ejercicios ni nada. La natación es en el agua es en el único sitio donde no sufren nuestras articulaciones. No se pesa menos, ¿no? Se pesa la décima parte, con lo cual... Podría existir pesos que nos pesaran en las piscinas. Así se ponía usted menos insistente, porque sé que vigila mucho el peso flotábamos, de los... entonces no nos podemos pesar. Ya lo inventarán, doctora, ya lo inventarán. Algo inventarán, seguro. Yo sé que insiste mucho en el peso de los pacientes. Sí, es muy importante. Y sobre todo para que luego no tengan que hacer esas dietas drásticas que en muchos casos ya son necesarias. El Centro Médico La Doctora Escribano está en Madrid, en la calle Goya 25. Sabemos que reciben pacientes de toda España, pero ¿cómo es factible para los pacientes de otros puntos que no sean de Madrid realizar el tratamiento? Sí, tenemos protocolos que se pueden hacer de forma intensiva. Tanto las dosis de láser y de magnetoterapia son acumulativas y no hay ningún problema. Además, ya sabes que Lola nos lo organiza perfectamente. Sí. Y vamos, que en una semana se puede hacer el tratamiento sin ningún problema. Y en menos días, tenemos pacientes muy valientes que los hacen en 3. Caray. Están trabajando y no quieren renunciar a este tratamiento. Claro, y luego complementan en casa. Y luego ya complementan en casa con la fase nutricional, que es de fitoterapia. Doctora, densitometría, hemos comentado en algún momento del programa. Sé que cuando hemos estado en el centro grabando, a mí me llamó la atención, porque Lola precisamente, que es la responsable de las enfermeras, pues la jefa, es que como diga que es la jefa de enfermeras, yo creo que luego no puedo hablar con ella, me va a poner... Pero bueno, Lola, como no vienes aquí, no te animas, pues yo lo digo. Pero es curioso, pero me dice que hay personas que a lo mejor tienen de distintos aparatos tomado de distintos densítometros y entonces la medición no es correcta. No es correcta. Actualmente el único aparato para medir correctamente la masa ósea es el densitómetro DEXA. Es un tipo específico y de hecho en la clínica lo tenemos, llevamos muchísimos años haciéndolo y es muy fiable y por supuesto si en algún momento se lo tienen que hacer, porque hay pacientes que tienen sociedades médicas y yo les envío, lo primero que recalco es el tipo de aparato que tienen que utilizar, porque pueden cambiar los valores totalmente. Hubo un momento en que también se pusieron muy de moda las densitometrías de muñeca, no sirven para nada. ¿De muñeca? Sí. Eran muy cómodas, muy rápidas, no sirven para nada. Hay que hacer, cuando haces una prueba, hay que hacerla en condiciones. Lo que pasa es que no sé qué prueba era, pero en baloncesto, por ejemplo, sí que se hacía una prueba en la muñeca, no sé si la seguirán haciendo hoy en día, porque llevo un poco de tiempo retirada de ello, pero para establecer la altura que iban a tener aproximadamente a través de la muñeca. Pero eso otra no cosa, tiene nada que ver, sí. Eso se suele hacer para mediciones infantiles, para saber aproximadamente la talla que van a tener. Se hacen radiografías de muñeca y se ven los cartílagos de crecimiento. Yo, de hecho, por ejemplo, con mi hijo que lo hicieron, ha dado la talla exacta. Sí. Se me ha quedado... Se lo harían cuando era pequeño. Sí. Yo pensaba que no. Ahí se ven los cartílagos de crecimiento y qué fuerza tienen y efectivamente se calculan. Es curioso. Crecimientos muy rápidos,
pueden influir en que a lo mejor aparezca una osteoporosis o alguno de estos procesos antes de tiempo? Sí, sobre todo cuando van unidos a unas alimentaciones deficientes. Ten en cuenta que el esqueleto se forma en la infancia y en la adolescencia, entonces ahí es cuando hay que estar muy pendientes de esa alimentación correcta en productos lácteos y en todas las vitaminas y minerales que necesiten. Entonces estos críos que de repente están en 1,60 y se ponen en 1,90 en muy poco tiempo, lógicamente puede haber una pérdida de masa ósea. A ver, yo tengo un poco de lío con esto de los huesos, porque es un poco como el pelo, ¿no? No sé en los hombres, pero en las mujeres si lo tenemos rizado lo queremos tener liso, si está liso lo queremos tener rizado. Entonces hablamos de huesos y bueno, pues tenemos, yo creo que sobre todo las mujeres una cierta obsesión porque venga, vamos a tomar calcio para tener unos huesos fuertes. Entonces, por un lado oímos hablar de huesos débiles, que no son buenos, claro, porque se van como deshaciendo, pero por otro lado le he oído comentar que los huesos muy duros tampoco son buenos, entonces ¿qué hueso hay que tener? Pues ya sabes que en el término medio está la Caray, virtud. qué complicado, ¿no? Claro. Efectivamente, cuando hay poca cantidad de calcio en el hueso, hay mucha frecuencia de fracturas, es la osteoporosis. Cuando esos huesos son muy duros porque están muy sobrecargados de calcio, son mucho más frecuentes las artrosis. ¿Por qué? Porque al ser tan duros presionan muchísimo más los cartílagos y se fibrosan antes. El término medio. Y si no, pues hay que tratarse, claro. Por supuesto. Y aunque se tenga el término medio también, porque... También para conservarlo, es verdad. 91 431 24 14 es el teléfono del Centro Médico de la doctora Escribano. Estamos en los últimos minutos del programa, por supuesto que pueden llamar allí, porque a lo mejor quizás su caso no lo hemos comentado, pero saber si tiene tratamiento o no en el centro. Luego hay una primera consulta informativa y gratuita donde se hace un correcto diagnóstico. Esa primera consulta es básica y fundamental. Hablar con el paciente, escuchar al paciente. Sí, sabes que lo digo siempre, escucharle. Y yo veo a todos los pacientes que pasan por la clínica, hacemos una primera historia donde yo les pregunto y les escucho todos sus antecedentes médicos, veo las pruebas, hacemos un diagnóstico del problema que tienen y entonces se les dice el tratamiento que tienen que seguir porque los tratamientos son individualizados. Además, a veces hasta nosotros pensando que estamos diciendo cosas nimias, sin importancia, si el médico, el profesional no sabe atender, sabe lo que nos está pasando. Exactamente. Muchas veces que cualquier pequeño detalle o cualquier conversación te puede dar ya el diagnóstico de la patología que tiene el paciente. Por ejemplo, para saber una fibromialgia, no sé cuántos puntos son, 12... Hay unos puntos, hay un diagnóstico y hay una pregunta clave. Sí. ¿Dónde le duele? Te dicen, pregúnteme dónde no me duele. Está clarísimo. Es una fibromialgia, además se les nota. Hay que observar al paciente y hay que ver no solamente lo que te dice, sino cómo te lo dice. Entonces sé que, igual que lo decía Jacqueline, que el tratamiento es familiar, en un centro médico de la doctora Escribano. No en vano, bueno, hay unas estanterías que están llenas, me hace gracia, porque claro, bueno, pues hablando de vida deportiva, pues sí, pues trofeos por ganar competiciones y tal, pues caray, tengo, ¿no? Pero de repente veo placas de agradecimiento de pacientes y eso me llama mucho la atención, ¿no? Que hacen en agradecimiento, bueno, pues como si fuera un trofeo, ¿no? Esos son nuestros mayores trofeos, está claro. Curioso, curioso. El cariño, el agradecimiento. Bueno, doctora, pues como siempre, encantados de tenerla por aquí. Y bueno, pues un último consejo para aquellas personas que sufran o padezcan de dolores, ¿qué les puede decir? A ver, con dolor no se puede vivir ni se debe. Yo creo, como muy bien has dicho, la primera consulta es gratuita. Por favor, que vengan, que yo les hago la historia clínica y les veo y les puedo recomendar. No es necesario aguantar el dolor. Desde luego. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ella María es José. Maite Ruiz Heredia, la doctora Ruiz Heredia, al frente del Centro Médico de la doctora Escribano. Un teléfono de información, primera consulta gratuita. Están en Madrid, en la calle Goya 25, pero reciben pacientes también de toda España. 91 431 24 14, porque con dolores no se puede ni se debe vivir. 91 431 24 14. Nos despedimos deseándoles que sean excesivamente felices. Adiós.